Jóvenes, muy buenos días. Vamos a empezar la clase. El día de hoy nos toca desarrollar geometría del espacio. El tema a tratar es rectas y planos, ¿ya? Vamos a enunciar los elementos básicos de este tema. Por ejemplo, esta es la representación de un punto, de una recta y de un plano. El punto es un ente matemático, es intuitivo. Puede o no existir, dependiendo de las condiciones en las cuales estamos trabajando. La recta viene a ser una sucesión ilimitada de puntos bajo una misma dirección. Se representa por una recta L y simbólicamente con dos flechitas en la parte superior. El plano representa una extensión de dos dimensiones, o sea, una superficie plana, donde cualquier figura plana que se pueda dibujar dentro de dicha superficie, todas ellas están contenidas en dicha superficie plana o llana, denominado plano. Vamos a trabajar con una representación de un paralelogramo y en una de las esquinas se coloca una letra mayúscula, indicando que este es el plano H. Se puede trabajar de dos formas, colocándolo una letra mayúscula, que significa plano H, o simplemente hacer un pequeño dibujito de paralelogramo sombreado con una letra H. En ambos casos, diremos que es el plano H. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Otro elemento más que vamos a usar es esto, que es un símbolo de inclusión. Por ejemplo, se usa entre conjuntos. El conjunto A está incluido en el conjunto B. O sea que A es un conjunto, subconjunto de B, ¿no? Este elemento también que se llama pertenece, de elemento a conjunto, ¿no? Vamos a suponer, por ejemplo, que el punto pertenece a una recta. Un punto P pertenece a una recta. Algo así. Ahí está la recta y tenemos el punto. Esos símbolos los vamos a usar. Aparte de las paralelas de este símbolo de intersección, básicamente del símbolo phi que se llama vacío. Vacío significa un conjunto nulo, un conjunto que no tiene elementos. Y eso justamente sucede cuando las rectas son paralelas, ¿no? No hay intersección, ¿ya? Más o menos así. Visto todo esto, vamos a explicar ahora el tema en sí. Posiciones relativas. Las posiciones relativas vamos a estudiar primero entre dos rectas. Muy bien. Dos rectas secantes, así se denominan, por ejemplo, la recta A y la recta B. Si tienen un punto de intersección, P, simbólicamente se representa así. A intersección B, estamos hablando de recta A intersección con la recta B. Resulta el punto en común entre llaves, el punto P. Las dos rectas son coplanares. ¿Qué significa? Estas dos rectas secantes siempre están incluidas en un plano. Ahora, ¿qué son rectas paralelas? Dos rectas son paralelas si no tienen intersección. O sea, ahí está. Cuando tú intersecas A y B, las rectas, el resultado es vacío. Además, eso lo debes hacer dentro de un plano. Por eso que A y B son coplanares. Las rectas paralelas siempre están incluidas en un mismo plano. Muy bien. A ver acá. Rectas alabeadas o cruzadas. Son dos rectas que no tienen intersección. Por lo tanto, podemos colocar así.
es vacío. ¿Ya? No tiene intersección. O sea, no son secantes. No son tampoco paralelas. Como verás, las paralelas son coplanares y no tienen intersección. Aquí se observa que pertenecen a planos diferentes. Entonces también no son coplanares. Pero sí forman ángulo. ¿Qué significa eso? Las rectas cruzadas o alabeadas forman ángulo. Pero acá no se observa el ángulo. Perfecto. Pero si tú colocas un observador justo en esta parte de la superficie, a la altura de esa superficie, él va a observar que la recta 2, L2, se corta con L1. O sea, lo que tú estás viendo ahorita, estás viendo que las dos no hay intersección entre ellas. Pero el observador que se encuentra acá sí observa la intersección. Entonces lo que tú tienes que hacer para observar lo mismo que el observador es trazarle una recta paralela a L2. Y este angulito que ahora sí tú observas, que mide alfa, es lo mismo que el observador está mirando. ¿Ya? Entonces, ¿qué son rectas alabeadas o cruzadas? Son aquellas rectas que no son secantes, no son paralelas, no son coplanares, pero sí forman ángulo. Y el ángulo lo vas a obtener trazando una paralela, ya que este observador ve algo que tú no ves. Entonces, para ver lo que él ve, tienes que trazarle la paralela. Vamos a ver segunda consideración, segunda posición relativa entre una recta y un plano. Entre una recta y un plano. Recta contenida en el plano. Tenemos acá un plano H y una recta trazada sobre el plano. ¿Cómo saber si todos los puntos de la recta también son puntos del plano, partes de ella, por supuesto? Entonces, fíjate, la recta L está contenida en el plano H o está incluido si dos puntos de la recta son también puntos que pertenecen al plano. Como consecuencia, entonces, para que esté incluida es necesario que A y B pertenezcan a la recta y al plano H. Suficiente con dos, ¿ya? Secantes. ¿Cuándo una recta es secante a un plano? Cuando tienen un punto de intersección. La recta L, intersección plano H, resulta el elemento P, que es el punto común, el punto de intersección. ¿Cuándo una recta es paralela a un plano? Ya. Una recta es paralela a un plano cuando por lo menos una recta contenida en el plano también sea paralela a la recta L. ¿Está bien? O sea, la condición mínima y necesaria para que L sea paralela a un plano es que sea paralela a una recta contenida en el plano. O sea, dicho así, mira, M está contenida en el plano H. Y además M debe ser paralela a L. Entonces, con estos datos, L no va a cortar a H, será paralela. Mira acá, por ejemplo, imaginemos este es el plano. Imaginemos una recta L. ¿Está bien? Y acá está la recta M. Ya. Vamos a suponer que L, al prolongar, corte a M. Ya. ¿Qué va a pasar? Este puntito pertenece a la recta M y también pertenece al plano H. Quiere decir que L ya tiene un punto común con H. Entonces ya no será paralela. Entonces, ¿qué será? Secante. Por lo tanto, ¿cuál es la condición? Que M
no sea, perdón, que M sea paralela a L, para que L y M no tengan intersección. Esa es la condición, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a otra parte. La tercera. Tercera posición relativa entre dos planos. Serán secantes dos planos si tienen una recta común de intersección. Observa el plano H y el plano P tienen una recta en común. Dos planos se cortan en una recta, al cual la recta pertenece a ambos planos. Entonces, coloquemos aquí el plano P intersección el plano H resulta una recta L. ¿Estamos de acuerdo? Otra cosa más. Mira, de repente ustedes habrán notado en ejercicios donde se dibuja una región triangular y un plano H teniendo supuestamente un punto de contacto. Bueno, sepan ustedes de que no es un punto de contacto, es una recta común. Lo que pasa es que esta es una región triangular, pero hay un plano que contiene esa región triangular. ¿Por qué? Porque mira, esta es una recta L1 y una recta L2 que contienen a los lados. Ahí hay dos rectas secantes y dos rectas secantes determinan un plano. Mire acá, ahí está. Listo. ¿Te das cuenta? Y esta recta con esta también. O sea, al final, tú te darás cuenta de que esto viene a ser la recta común de la supuesta región triangular con el plano H. En toda región plana hay un plano que contiene a dicha región. Y cuando se dibuja correctamente, ya tienen en sí una recta de intersección. Planos paralelos. Chequen aquí lo siguiente. A ver. ¿Cómo en sí es este dibujito de los planos paralelos? Bien. Vamos a empezar por acá. Dos rectas, tales por ejemplo como M y N, son coplanares. O sea, hay un plano que las contiene. ¿Ya? O sea, el plano determinado por las dos rectas. Tengo un punto exterior y voy a trazar una recta paralela a N. Entonces, la recta es paralela a este plano determinado por M y N. Ahora, ¿cómo determino el plano en la parte superior? Tengo que trazar otra recta paralela a la recta M. Entonces, dos rectas secantes determinan un plano. Ahí está. ¿De acuerdo? Y como B es paralela al plano y estas dos rectas también paralelas a este plano, estos dos planos, si se extienden, no van a tener intersección bajo ningún punto de vista. ¿De acuerdo? Entonces diremos que estos planos, ¿cómo son? Paralelos. Entonces, viendo acá, la condición es esta, ¿no? Si A es paralela a M y la recta B paralela a la recta N, entonces los planos que se determinan por esas rectas secantes van a ser paralelas. ¿Ya? Esos planos son paralelos. Ahora fíjate, recta perpendicular a un plano. ¿Qué dice la definición? La recta L debe ser secante al plano y bajo esta condición. L, la recta L debe ser perpendicular a todas las rectas contenidas en el plano. Por lo tanto, se deduce por definición que la recta L es perpendicular a H. Así se define. Cuando una recta es perpendicular a todas las rectas contenidas en el plano, entonces la recta es perpendicular al plano. ¿Y qué dice el corolario? Es una consecuencia de un teorema general, ¿no?
que no es suficiente que sea perpendicular a toda la recta, es suficiente con dos rectas. Pero dos rectas cualquiera, no. Esta es la condición. Las dos rectas que ustedes ven ahí en el plano son rectas secantes que determinan justamente este plano. Entonces, si la recta L es perpendicular a la recta A y la recta L perpendicular a la recta B, entonces la conclusión es que L es perpendicular al plano. Ahí está. Es suficiente con dos. Generalmente en los ejercicios, estas rectas secantes justamente pasan por el pie de la perpendicular. Tanto A como B son dos rectas secantes, ¿ya?, que pasan por el pie. ¿Y qué más? Deben formar ángulo recto. Esto justamente sucede en las habitaciones. Las columnas son rectas perpendiculares al piso y al techo. Ustedes observarán en su habitación, en la parte superior, la columna es perpendicular a dos vigas que están en la parte de arriba. Dos vigas que se cruzan y son perpendiculares a la columna es sinónimo de que L es perpendicular a un plano. ¿De acuerdo? Muy bien. Sobre las proyecciones ortogonales, es algo parecido que hicimos en relaciones métricas. Acá tenemos todos los puntos, o casi todos excepto B, que están en el exterior del plano. Proyectar un punto significa trazarle una perpendicular del punto al plano. A' me representa la proyección ortogonal del punto sobre el plano. Si el segmento está en vertical, simplemente se prolonga y su proyección es otro punto. Las proyecciones deben estar contenidas en el plano. Aquí tengo el segmento con B incluido o perteneciente al plano H. ¿Qué hay que hacer? Solo proyectar el punto A. Para eso se traza una perpendicular al plano, luego se une el pie con ese punto y acá resulta perpendicular. ¿Ya? Como proyecto, PQL es una región triangular sobre el plano. Simplemente proyecta los extremos. O sea, proyecta P, proyecta L y proyecta Q. Vamos a suponer que sea P', L', Q'. Entonces, uniendo los pies, ¿ya?, también obtienes una región que se ha proyectado en la parte verde sobre el plano. Si este es S, este es S', es la región que se proyecta. Y no te olvides que acá es recto, porque las líneas que se trazan son perpendiculares aquí al plano. ¿Ya? Muy bien, planos perpendiculares. Chequen bien acá, obsérvese. La recta L se nota por estos ángulos de 90 que es perpendicular al plano H. ¿Ya? O sea, se observa que L es perpendicular a la recta M y perpendicular a la recta N, que son rectas secantes. ¿De acuerdo? Entonces, si la recta L es perpendicular al plano H, entonces todo plano que contenga la recta
será perpendicular al plano H. Fíjate acá, vamos a trazar un plano que contenga a L. ¿De acuerdo? Ya está. Este plano que contiene a L ha sido determinado por dos rectas secantes. ¿Cuáles son? La recta M y la recta L. A ese plano le vamos a poner plano P. Por lo tanto, P es perpendicular al plano H. Pero también puede haber otro plano que contenga L y pase por N, porque L y N son secantes y determinan un plano, lo cual lo vamos a trazar acá. Fíjate, ahí está. ¿Ya? Eso quiere decir que este plano que contiene a la recta L también va a ser perpendicular al plano H. Y a este plano le vamos a denominar Q. Entonces Q es perpendicular a H. En resumen, si una recta es perpendicular a un plano, todo plano que contenga la recta L también será perpendicular al plano H. ¿Ya? Muy bien, obsérvese acá lo anteriormente dicho, pero 3 veces. Mira, se nota que Z es perpendicular al plano Q. ¿Está bien? Por los ángulos rectos. Si Z es perpendicular a Q, el plano P y el plano R contienen a la recta Z. Por lo tanto, P y R son perpendiculares a Q. Lo mismo, la recta X es perpendicular al plano P. Entonces los planos R y Q contienen a la recta X. Eso quiere decir que R y Q son perpendiculares a P. ¿Cuál es la conclusión? Que los tres planos son perpendiculares. El plano P, el plano Q y el plano R son planos perpendiculares. Y se puede apreciar muchas cosas acá, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que yo trace acá una recta A contenida en el plano Q y que pase por ese puntito. Entonces no te olvides que este ángulo es recto. ¿Está bien? Ya, vamos a suponer que yo trace una recta en R y que justamente pasa por el puntito de intersección. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, afirmamos, por supuesto, que ese angulito es recto. ¿Te diste cuenta, no? ¿Ya? La recta ahí con esa recta están formando un ángulo recto. ¿Ya? Así que eso sucede con planos perpendiculares. Ahora hablemos del ángulo formado por dos rectas alabeadas. Como dijimos al inicio, las dos rectas que ustedes observan aquí son rectas alabeadas porque no son secantes, no son paralelas, no son coplanares, pero sí forman ángulo. Entonces, para ello ya no necesito el observador. El observador eres tú. Por lo tanto, lo que tienes que hacer acá es trazarle por cualquier punto una paralela. Y este es el valor de alfa. Pero si deseas, L1 puedes también trazarle paralela y que corte a L2. Paralela a esta. Entonces este es el angulito alfa. Ese es el método que tienes que usar. ¿Ya? También posiblemente tengas un punto en el espacio y tengas que trazar dos paralelas a las rectas alabeadas. Esta y esta. Mira. Este paralela con esta y este paralela con este. Y este es el mismo ángulo. El ángulo, la medida del ángulo no va a cambiar. Va a ser la misma siempre.
¿Y cómo dibujo el ángulo formado por una recta y un plano? Para empezar, la recta tiene que ser secante al plano, como lo es ahí. Pero ahí tiene que formar un ángulo, exclusivamente solo uno. ¿Cómo? Tomas un punto de la recta y le trazas una perpendicular al plano. Ojo, trazar una perpendicular al plano significa que debe ser perpendicular a dos rectas secantes del plano. Luego tienes que unir este punto con este punto. Y tú bien sabes que este ángulo es recto. Y este es el ángulo formado por la recta secante a un plano. Vamos a llamarle alfa. ¿Y cómo se puede determinar? Todo se resuelve en este triángulo rectángulo. Ya, posteriormente vamos a ver, aunque ya lo saben ustedes, que este plano supuestamente triangular es perpendicular a H. ¿Quieres saber por qué? Porque esta línea es perpendicular a H. Todo plano que contenga esa línea será perpendicular al plano. Ah, muy bien, profe, excelente. Finalmente, el teorema de las tres perpendiculares. Fíjense ustedes ahí. Vamos a leer este teorema. Usted puede estar leyendo y observando el gráfico general. Dice, si por el pie de la perpendicular trazada a una recta, ya, mira acá, mira, este puntito se denomina pie. Pie de la primera recta perpendicular a un plano. Ahí está. Listo. Y dice que por este pie se traza una segunda perpendicular a una recta contenida en el plano. Entonces tracemos por el primer pie una recta, una segunda recta. Pues acá sería perpendicular, mira. ¿Ya? Ahí está. A esta le llamo L2. Entonces, ustedes observan que M y L2 son perpendiculares. ¿Está bien? L2 y M. Ya, muy bien. ¿Y quién es M? Es una recta contenida en el plano. Ya está contenida. No creas que la recta M sobresale, no. El plano se extiende ilimitadamente. ¿Ya? Por si acaso. No te olvides que este ángulo también es recto. ¿Por qué? Porque L1 es perpendicular a H. ¿Qué dice la última parte? Dice, entonces toda recta que contenga al pie de la segunda perpendicular y un punto cualquiera de la primera será perpendicular a la recta contenida en el plano. Este puntito viene a ser el pie de la segunda perpendicular. Este es el pie de la primera perpendicular. Entonces, ¿qué dice el teorema? Que si tú unes el pie de la segunda con un punto cualquiera de la primera, obtienes una recta que la vas a llamar L3. Y la L3 forma con la recta M un ángulo recto. O sea, L3 es perpendicular a M. O sea, sí. Finalmente, sucede que L3 es perpendicular a M. ¿Y cómo se explica esto? Ya, mira, chequea, vamos a demostrar, ¿ya? Mira. Primero, debo de tener un plano. Debo de tener una recta L1 perpendicular al plano. Debo de tener una recta M contenida en el plano. Ya. Esos son los requisitos. Este punto se llama pie de la primera perpendicular. Por este pie trazamos una segunda perpendicular, L2. ¿A quién? A la recta que está contenida en el plano. Y este puntito se llama pie, pero de la segunda perpendicular. Entonces, cuando yo una cualquier punto de L1, sea abajo, arriba,
y una con el pie de la segunda, acá hay un ángulo que dice ser que vale 90 grados. ¿Ya cuenta o no? Ya, a ver. Vamos a demostrar. Ojo que esté recto. Ya. Demostración. Mira. Acá hay un plano. Ese plano que tú ves ahí ha sido determinado por la recta L1 y L2. ¿Estamos de acuerdo? Ya, repito. L1 y L2 han determinado este plano que ustedes observan ahí. Pero ¿cómo demostrar que la recta M es justamente perpendicular a ese plano? Ya. Ustedes saben, ojo, para que una recta sea perpendicular a un plano, es necesario que sea perpendicular a dos rectas secantes contenidas en el plano. ¿De acuerdo? Pero ojo, las rectas secantes no necesariamente deben pasar por ese puntito. Puede estar aquí, puede estar acá. Pero si L es perpendicular a M y a N, entonces es perpendicular a H. Y por ahí vamos a suponer que ya sea perpendicular. O sea, L ya es perpendicular al plano, ya lo es. Y por ahí aparece otra recta, Q. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que L es perpendicular a Q. Porque Q está contenida en el plano y L es perpendicular al plano. Entonces, acá está resuelto, mira. La recta M es perpendicular a L2. Ajá. Pero también la recta M es perpendicular a L1. ¿Por qué? ¿Por qué M es perpendicular a L1? Al inicio, pues, L1 ya es perpendicular a este plano. Por lo tanto, L1 perpendicular a M. Ah, entonces, como esta recta M ya es perpendicular a L1 y a L2, entonces M ya es perpendicular a este plano. Y la recta L3 está contenida en ese plano. Por lo tanto, este ángulo tiene que ser 90, porque M también es perpendicular a L3. ¿De acuerdo? Muy bien, ya está demostrado. Ahora, podemos usar también el teorema de las tres perpendiculares de otra perspectiva. Mira, acá está el pie de la primera perpendicular. Ahí tenemos al plano H y tenemos la recta M. Es como ver de otro ángulo, de otra posición. Entonces, lo que tengo que hacer acá es, del pie de la primera, trazar una segunda perpendicular a M, que está contenida en H. Y como este que está acá, este es L2 por supuesto, este es el pie de la segunda con un punto cualquiera de la primera, se determina la tercera recta, que aquí va a formar un ángulo de ¿cuánto? De 90 grados. Ese es el famoso teorema de las tres perpendiculares. Por ejemplo, vamos a suponer que tengas acá un cuadrado, mira. Por supuesto, esta es vista en perspectiva. ¿Sí o no? ¿Está bien? Vista en perspectiva. L es perpendicular al plano de la región cuadrada. ¿Está bien? Ya. ¿Cómo se usa el teorema de las tres perpendiculares? Aquí está ya, mira. Este es L1. El plano es como si fuese el plano original, este plano H. ¿Ya? Y esta es la recta contenida en el plano. Por lo tanto, primera perpendicular, segunda perpendicular, solo tienes que unir esto. Y esa es la tercera perpendicular. Ah. ¿Cómo sería usando las diagonales? Es interesante, mira. Chequea. Como es un cuadrado, las diagonales, ¿qué ángulo forman? 90. Entonces tenemos aquí, mira, tenemos aquí primera perpendicular, segunda perpendicular y acá está la tercera, mira, con un ángulo recto.
Ahí está, la tercera. Imagínate acá un triángulo equilátero. Ahí está. Y por un vértice se traza una perpendicular al plano que contiene a ese triángulo equilátero. Esta es la primera. Si trazamos una altura, tú sabes que cae en el punto medio, ¿cierto? Claro. Y si unes el pie de de esta perpendicular con un punto cualquiera, determina la tercera perpendicular. Y acá está el ángulo recto. Ahí está. ¿Ya? Muy bien, muchachos, es el famoso teorema de las tres perpendiculares con su respectiva demostración. Ahora todo está dicho para resolver los ejercicios de su separata. Bien, jóvenes. Pregunta número 1. Es una pregunta teórica para cimentar los conocimientos de la teoría que hemos explicado. ¿Ya? Acá dice, si dos planos indicados aquí paralelos, entonces las rectas contenidas en uno de ellos siempre son paralelas a las rectas contenidas en el otro. Entonces la idea de esta proposición es darle un contraejemplo negando o afirmando la proposición, ¿ya? Obviamente si niega la proposición es falsa y si es correcto, entonces es verdadero, ¿ya? Por ejemplo, dice, todas las rectas del plano superior paralelo al inferior, dice que son paralelas. Vamos a ver. Esta es una recta contenida en el plano superior. Dice que debe ser paralela a cualquier recta del otro plano, ¿cierto? Lo cual es falso, puesto yo puedo trazar así. Y estas rectas son cruzadas o alabeadas. Entonces, la primera proposición es falsa. La segunda proposición. Si una recta es perpendicular a un plano, tenemos el plano, vamos a dibujar una recta perpendicular al plano. Entonces, dicen acá, dicha recta, vamos a ponerle L, es paralela a toda perpendicular al plano dado. O sea que si yo trazo por acá otra recta perpendicular al plano dado, es obvio que estas como son paralelas. ¿Ya? Muy bien, entonces la proposición es verdadera. Proposición 3. Si tres rectas son paralelas, entonces una de ellas es paralela al plano determinado por las otras dos. ¿Ya? A ver, acá vamos a explicarle en dos partes, dos dibujitos. ¿Ya? Por ejemplo, aquí estoy trazando dos rectas paralelas, lo cual determinan este plano. Una tercera recta debe ser paralela a estas dos. Ahí está. Entonces, si esta recta es paralela a cualquiera de estas, entonces la recta superior es paralela al plano. Pareciera que fuese verdadera. Ahora vamos a darle un contraejemplo. Mira. Estas dos rectas son paralelas y determinan el plano de color amarillo. Luego dice acá. Entonces, una de ellas, habla de la tercera recta, es paralela al plano determinado por las otras dos. ¿Qué tal la tercera recta? Yo lo dibujo contenida en ese plano. Entonces, la tercera recta que tracé no es
paralela a este plano, más bien está contenida en el plano. Por lo tanto, esta proposición es falsa. Esta es verdadera, esta es falsa. Obviamente, el resultado final es falso. Entonces, resumiendo, la pregunta 1 sería falso, verdadero, falso. Y la clave viene a ser de sí. Pregunta 2. Dos puntos A y B situados a uno y otro lado de un plano H distan de dicho plano 6 y 9. Significa que hay que trazar dos segmentos perpendiculares al plano. Y las distancias de esas perpendiculares miden 6 y 9. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué más? Y la proyección de AB, o sea, ¿qué tengo que hacer? Trazar el segmento AB. Ahí está. Ya tracé el segmento AB. Y luego el segmento AB se proyecta sobre el plano y dicha proyección mide 30. Recuerda la teoría A', proyección de A, B', proyección de B. Por lo tanto, AB se proyecta sobre el plano y su proyección es el segmento A'B'. Y esa distancia dice que vale 30. ¿Ya? Esa es la proyección. Y la pregunta es, calcule AB. ¿Cuánto mide AB? Ya. Ustedes ya lo pueden resolver inmediatamente construyendo un triángulo rectángulo. En ese triángulo rectángulo, ustedes pueden aplicar el teorema de Pitágoras. Por ejemplo, este es 9 y este también es 9, lo cual de este punto a este punto hay 15. Pero esta proyección es 30, entonces, como este es 30, su proyección abajo también es 30. ¿Está bien? Y luego te piden calcular AB. Por supuesto, esto puede salir en forma inmediata, pero para una mejor observación vamos a calcularlo aparte. ¿Se queda bien acá? Este punto vamos a ponerle T. ¿Ya? Ahí está. ¿Cuánto mide AT? 15. ¿Cuánto mide TB? 30. Y te piden calcular AB. ¿Ya? Entonces ahí, en ese ejercicio, te piden calcular el valor de AB. Por Pitágoras, ustedes ya lo hacen perfectamente, sale 15 raíz de 5. ¿Ya? Esa viene a ser la respuesta del problemita número 2. Problema número 3. Tenemos ahí un plano de referencia. Luego dice, las proyecciones de un segmento AB, este es el segmento AB, muchachos, se proyecta sobre un plano y sobre una perpendicular al plano. Esta recta L es perpendicular a este plano H. Entonces, ¿qué va a suceder? El segmento AB se proyecta en el plano y se proyecta en esta recta. Y miden las proyecciones 12 y 5 respectivamente. Entonces, lo que voy a hacer acá es trazar, ¿ya?,
líneas perpendiculares al plano para obtener su proyección. Y esa proyección dice que vale 12. De igual forma, proyectas AB trazando perpendiculares y su proyección es este segmentito, cuyo valor es 5. ¿Ya? Te piden calcular AB. Como ustedes entenderán, este es recto y este también es recto. Como este es paralela, también es recto y recto. Este es 12 y esto es 5. Entonces al ojo, este problemita sale más que inmediato. Sale 13. Problema número 4. ¿Ya? Dice, el lado AB de un triángulo rectángulo isósceles. Ojo, es triángulo rectángulo isósceles. O sea, es un triángulo notable de 45. ¿No es cierto? ¿Ya? Dice, el lado AB, ¿sí?, pertenece a un plano P. Solo el lado AB. Porque el otro punto C está en el exterior del plano. El cateto BC, este cateto BC, forma con dicho plano 45 grados. ¿Cómo se forma el ángulo entre una recta secante y un plano? Este extremo, el extremo de BC, obviamente C es el único que se proyecta, puesto que B ya pertenece al plano. Entonces, le trazas una perpendicular al plano. Entonces, ya se proyectó C. Ahora, ¿dónde está el ángulo entre BC y el plano? Tienes que unir el pie con el punto B. Cuando unas, no te olvides que esté recto. Este angulito de aquí, ese es el ángulo formado por BC con el plano. Y dice que vale 45 grados. ¿De acuerdo? 45 grados. Ahora dice acá. Calcule la medida del ángulo que forma AC con dicho plano. Mira, AC también es secante al plano. Y tengo que encontrar el ángulo que forma AC con el plano. Como ya le tracé la perpendicular, voy a usar esa perpendicular para unirlo con A, el pie, por supuesto. Ahí está. Y no te olvides que esté recto, porque este segmento es perpendicular al plano. Y te piden este ángulo. ¿Cuánto mide ese ángulo? ¿Ya? Muy bien. Entonces, como me piden ángulo nada más, yo puedo colocar aquí con constante o sin constante, simplemente un número, como ustedes ya saben. A veces le voy a poner raíz de 2. AB, como es isósceles, vale raíz de 2. La hipotenusa de raíz de 2 por raíz de 2 sería ¿cuánto? 2. ¿Ya? O sea, AC mide 2. Ahora, este puntito vamos a llamarle T. Chequea bien el triángulo rectángulo BCT. BCT. Este es 45 y la hipotenusa vale raíz de 2. Eso quiere decir que este cateto es 1 y BT también vale 1. Pero con esto ya es suficiente. Miren ahí el triangulito ACT. Miren. Estoy pintando de color amarillo. ¿Ya? Entonces, en este triangulito que tú ves, este cateto es 1 y la hipotenusa es 2. Por lo tanto,
al ojo diremos que X, ¿cuánto vale? 30 grados. Ejercicio número 5. Ustedes tienen en su gráfica dos planos. Y se nota en la posición número 1 tres segmentos consecutivos, AB, BC, CD, que todos ellos están en un plano. Por lo tanto, lo voy a dibujar así, ¿ya? En el plano de este cuaderno. ¿Cuál sería? AB, BC, CD. Y el otro, por supuesto, este que está acá, se dobla, ¿no? AB y CD, y por supuesto se construye en el espacio la misma figura anterior. Es como si fuese un alambre, que todo está en el plano, y en el segundo, solo BC pertenece, BC y CD pertenecen al plano, y AB es perpendicular a ese plano. ¿Ya? Dice acá, en la figura se muestran tres segmentos congruentes AB, BC y CD. En la posición 1, los segmentos están contenidos en el plano. Mientras que en la posición 2, el segmento AB es perpendicular al plano. Te dan el valor de AD raíz de 15 en la posición 1. Entonces, esta distancia es raíz de 15. ¿De acuerdo? ¿Ya? En la posición 1. Calcule AD en la posición 2. Te piden cuánto vale AD en esta posición. Pero como los segmentos son iguales, tenemos que colocarle una letra. Por ejemplo, K, K y K. Solo hay que hallar el valor de K. Para eso, ustedes bien saben perfectamente que hay que hacer esto. ¿Sí? Ya. Este sería K y este sería K. Luego, aplico Pitágoras en este triángulo rectángulo que estoy pintando. ¿Está bien? Mira, un cateto K y un cateto 2K. ¿Qué significa? Que la hipotenusa es K raíz de 5. Y lo tengo que igualar a raíz de 15. Pero raíz de 15 es raíz de 5 por la raíz de 3. Entonces, rápidamente puedes eliminar. Y el valor de ese segmento es raíz de 3. Ese mismo valor lo tienes que añadir acá, en la otra posición. ¿Ya? O sea, este es raíz de 3, raíz de 3, y aquí también raíz de 3. Y te piden que calcules cuánto vale AD en la segunda posición, X. Ahora, tenemos el triángulo BCD, que voy a trazar justo acá, mira. Fíjate, ¿ya? Trazo esto. Y tenemos raíz de 3, es obvio que esto vale raíz de 6. Pero como AB es perpendicular al plano, acá tiene que ser recto. ¿Está bien? Por lo tanto, en este triangulito que estoy pintando de naranjita, ¿qué tienes que aplicar ahí? El teorema de Pitágoras. ¿Ya? Sería x cuadrado, raíz de 3 cuadrado, más raíz de 6 al cuadrado. Y conclusión, x te va a salir 3. Ese es el valor de AD. Pregunta 6. En el gráfico se muestran a dos cuadrados ubicados en planos perpendiculares. Estas dos. Significa, es así, ¿no? ¿Ya? Es como si fuese dos planos adyacentes en un cubo o en una cajita rectangular. ¿Ya? Muy bien. Calcular la medida del ángulo que determinan
L1 y L2. L1 es esta recta y L2 es esta recta que contiene a la diagonal del cuadrado que está como base. Ya. ¿Qué se dijo en la teoría? En la teoría se dijo de que el ángulo entre dos rectas cruzadas o alabeadas se puede determinar cuando una de ellas se mueve en el espacio en forma paralela. ¿Ya? Entonces, eso es justamente lo que hay que hacer. Mira, se nota, se sabe, que este cuadrado y el cuadrado que está en la base tienen el mismo lado. Entonces, el triángulo que ves acá va a ser congruente con el triángulo que está formado al inicio. Mira, este triángulo es congruente con el de allá. Encima son paralelas. O sea, este triángulo es paralelo al triángulo de atrás. Las hipotenusas son también paralelas. O sea, las rectas que contienen a la hipotenusa son paralelas. Este es L1, pero su paralelo. Entonces, ya ubiqué a la paralela de L1, que justo tiene un punto de contacto con L2. Y entonces, este sería el ángulo que te están pidiendo. X es el ángulo entre L1 y L2. Ahora, como los cuadrados tienen longitudes iguales a sus lados, entonces vamos a colocarle un valor nada más, ¿no? Le ponemos a ver 1, 1, y esto vale raíz de 2. ¿Está bien? Acá tendría 1 y 1. Entonces la hipotenusa, ¿cuánto vale? Raíz de 2. Acá también la diagonal del cuadrado, teniendo como lado 1, cerrando esto, eso es raíz de 2. Y al final se determina un triángulo, que es fácil de decir el nombre. Tiene los tres lados iguales a raíz de 2. Por lo tanto, X te va a salir ¿cuántos grados? 60 grados. Pregunta 7. Se tiene un círculo de diámetro AB. A ver, acá tenemos el círculo de diámetro AB. ¿De acuerdo? Ya. Por A se traza la perpendicular AM al plano del círculo. Trazamos entonces, ya, una perpendicular al plano del círculo. Para trazar la perpendicular, tiene que ser perpendicular a dos rectas que están contenidas en ese plano. Esto es AM. ¿Ya? Muy bien. Luego se ubica el punto C en la circunferencia. Vamos a suponer que esté por acá. Ahí está. ¿Ya? Tal que te dan como dato MB 13, BC 5, mira, mira, esto vale 5, ¿ya? Y te piden calcular el área de la región triangular MCB. MCB. Entonces voy a poner acá, piden, ¿ya? El área de la región triangular MCB. A ver, solamente vamos a repasar una propiedad. Se queda bien acá. En geometría plana sabemos que este es un diámetro y este es un punto cualquiera. Este ángulo es recto. ¿Cierto o no? Y eso es lo que voy a hacer acá. Mira, tengo el diámetro AB. Tengo una cuerda. Pero lo primero que hago es trazar esto. Y acá tiene que ser perpendicular.
Y ahora tenemos que repasar el teorema de las tres perpendiculares. Mira, repasando, ¿eh? Primera perpendicular. Esta es la recta que está contenida en el plano. Hay un plano por acá, ¿sí o no? Esta es la segunda perpendicular. Y al unir esta con esta es la tercera perpendicular. Ahí está. Ya tienes que formar esto correctamente, ¿no? Primera, segunda, tercera. Esto es lo que voy a hacer en el ejercicio. ¿No? La primera perpendicular es MA. La segunda es AC. Esta es la segunda, mira. Esta es la primera, MA, la segunda AC, y la tercera es cuando una C con M, ¿ya? Y acá tiene que ser recto. Esta es la tercera perpendicular. Como tú comprenderás, este es 13 y 5, este vale, ¿cuánto? 12. Entonces 12 viene a ser este cateto, y el otro cateto es 5. ¿Y qué tienes que hacer ahora? Calcular el área, ¿ya? Calcular el área de esa región triangular MCB, que le voy a llamar S. Y solamente aplica base por altura sobre 2. ¿Qué viene a ser la base? Obviamente 5. La altura 12. ¿Y todo sobre cuánto? Sobre 2. Muy bien. Entonces aquí el área te va a salir exactamente 30. ¿Ya? ¿Qué hizo yo en la 8? Lo que hice fue, es que tracé una perpendicular, ¿de acuerdo? Y uní a, uní a B. 13, 13. Como este es 12 y es 13, este vale 5. 13, 12, 5. ¿Ya? Ahora, acá tenemos un triángulo isósceles, AHB, 5, 5. Como este era 8 por dato del problema, ahora se ha dividido en 4, 4. Quedaría entonces X, 5, 4. Es un triángulo notable. Hipotenusa 5, cateto 4, por lo tanto, el otro cateto debe ser 3. Pregunta 9. Calcular la medida del ángulo que forman las rectas L1 y L2. Si todo el sólido mostrado es un cubo. Bueno, un cubo viene a ser un poliedro regular cuyas caras son regiones cuadradas. O sea, por ejemplo, esta región que estoy pintando de amarillo se repite 6 veces. ¿Ya? Tenemos aquí dos rectas. Esta es la diagonal del cubo, la L2, y la L1 es la diagonal de una de las caras del cubo. Como son rectas alabeadas, te piden calcular el ángulo formado entre ellas. Entonces, recuerden ustedes que yo les enseñé el método de que una de ellas se traslada en forma paralela. Sí, pero también hay otra forma, mira, chequea. Si yo tengo un plano, yo deseo saber el ángulo entre L1 y L2. La idea siempre es que una de ellas se mueva paralelamente. Pero ¿qué pasaría si yo demuestro que L1 es perpendicular al plano H? A ver, ¿qué pasaría? Si L1 es perpendicular a H, entonces L1 también es perpendicular a L2. ¿Por qué? Porque L2 está contenida en el plano. Por lo tanto, si te dicen, ¿qué ángulo forma L1 con L2? Y la respuesta va a ser 90. ¿Por qué razón? Porque justamente L1 ya es perpendicular a H. Entonces también será perpendicular a L2. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, se trata de eso, mira. Lo que voy a hacer a continuación
es dibujar un plano, mira, que contenga a L2. Aquí está, mira, chequea esto. Este plano es el plano celeste. Le dicen plano diagonal. ¿Ya? Este es el plano diagonal. Miren acá, plano diagonal. Como ustedes observan acá, el plano diagonal, ¿ya? Contiene a la recta L2. ¿Estamos de acuerdo? El plano diagonal contiene a la recta L2. Ahora, fíjate la recta L1. La recta L1 está cortando ese plano celeste. Y mira, el ángulo de aquí es recto. Y tú sabes por teoría, mira acá, que aquí también es recto. Entonces, ¿qué podemos afirmar? Podemos afirmar, vamos a ponerle aquí el plano H. ¿Bien? Nuestro querido plano H. Ya, ojo, mira. L2 está contenida en el plano H. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Hasta ahí todo de acuerdo. También se nota que L1 es perpendicular al plano H. Mira, ahí está. Perpendicular al plano H. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Si L1 es perpendicular al plano H, va a ser perpendicular a todas las rectas que están contenidas en ese plano. Entonces, L1 es perpendicular a L2. Y cuando dos rectas son perpendiculares, no necesariamente tienen que juntarse en un punto, entonces van a formar 90 grados. Entonces, el ángulo entre L1 y L2 mide 90 grados. Problema 10, jóvenes. En el esquema AB y CD son perpendiculares. ¿Ya? Calcule la medida del segmento que une los puntos medios de AC, que tenemos que trazarlo ahorita, ¿ya? Y BD. Ya. Por supuesto, este dibujo está en perspectiva. O sea, uno busca, perspectiva significa el ángulo en la cual tú observas los objetos, ¿ya? Donde se pueda visualizar mejor para poder trabajarlo. Porque en el gráfico original que ustedes tienen, sería un poco complicado. Entonces tú cambias la posición del observador y vas a ver esto. Es lo mismo que lo tienes, ¿ya? Te piden calcular el segmento que une los puntos medios de AC, que es este, ¿ya? Vamos a trazar AC y tomamos su punto medio con el punto medio de BD. Aquí está. Punto medio de BD. Hay que unir ese segmento y calcular su valor. Bien, pero acá solamente me dicen que AB es perpendicular a CD. No me dicen que AB es perpendicular al plano. Es más, en el ejercicio ni siquiera está el plano. Pero yo lo voy a recomendar por experiencia. Mire, siempre un plano es necesario como una especie de referencia a la hora de resolver un problemita. Entonces, asume que AB, ¿ya?,
es perpendicular a un plano H. Y que en ese plano H esté CD. ¿Por qué? Porque el dato dice, bien claro, que AB es perpendicular a CD. ¿Y acaso este gráfico lo está contradiciendo? No. AB perpendicular a H, por lo tanto AB perpendicular a CD. Y listo, está cumpliendo el dato. ¿Ya? Muy bien. Entonces aquí tienes como longitudes AB 12 y CD 18. ¿Ya? Te piden calcular la distancia entre los puntos medios de AC y de BD. O sea, hay que calcular ME. ¿Ya? Entonces, mira lo que hay que hacer acá. Voy a unir A con D. ¿De acuerdo? Este recto. ¿Por qué, joven? Porque AB perpendicular a H. Lo voy a colocar aquí porque lo estoy usando a cada momento. Esto es lo que yo he asumido, pues, ¿no? Y es válido. Ahora, también AC perpendicular a BD. Es recto acá. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ¿cómo calculamos la distancia MN? Para eso se usa la base media. Mire el triángulo BAD que está al fondo. BAD es perpendicular al plano H. ¿Está bien? Entonces le voy a trazar su base media. Ese segmento perpendicular que he trazado también es perpendicular al plano, porque es paralela a AB. Y justamente su medida es 6. Ahora, nótese que este también es igual que este segmento. Mira el triángulo ACD que está en el plano H. ACD, punto medio, punto medio. Si lo unes, eso vale 9 por base media. Y se supone que este es recto. ¿Por qué? ¿No ves que este es paralela a AB y AB perpendicular al plano? Y entonces ya puedes calcular el valor del segmento que te están pidiendo. X. ¿Qué vas a hacer acá? Obviamente el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Y para este caso, ¿ya? Para este caso, solamente aplica Pitágoras, nomás de frente, ya mira. 6 al cuadrado más 9 al cuadrado igual a X cuadrado. Ya. Acá lo voy a poner. Sale raíz de 117. Pregunta 11, jóvenes. Se tiene un plano P y un segmento AB. Ahí está. Exterior. Y una recta L perpendicular al plano P. Acá está la recta L. Perpendicular al plano P. ¿Ya? ¿Qué más? La diferencia entre las proyecciones de AB sobre el plano P y la recta L es igual a 7. Entonces, lo primero que tengo que hacer acá es proyectar. Hemos tenido un problema resuelto parecido, ¿ya? De frente entonces hacemos las proyecciones, que ustedes bien saben. Esta es la proyección de AB sobre el plano. Ahora falta trazar hacia la recta L, lo cual es esta. Entonces, dice que la diferencia de esas proyecciones es 7. Supongamos que esta unidad A, este vale 7 más A. La diferencia, ¿cuánto es? 7. ¿Está bien? Y luego afirma, AB es una unidad más que la proyección sobre el plano P. Si la proyección del plano P es 7 más A, esto será 1 más. A 7 más A le aumentas 1, es 8 más A. Entonces, por paralelas, obtienes este triángulo rectángulo. Miren.
Es obvio que tú no vas a aplicar Pitágoras, ¿no? Simplemente recuerdas un triángulo pitagórico. ¿Qué triángulo pitagórico es eso? El famoso 5, 12, 13. Si tú comparas, ya, aquí el valor de A te va a salir 5, pero te están pidiendo que calcules AB. Entonces, conclusión, AB va a ser 13 unidades. Y ese viene a ser la solución del problemita. Jóvenes, pregunta número 12. En el gráfico tenemos el cuadrado ABCD y el hexágono regular ABEFGH. Están contenidas en planos perpendiculares. ¿Ya? Muy bien. Calcule FC, lo cual lo voy a trazar por acá. Te piden que calcules esta distancia. ¿Ya? Tiene como dato GH raíz de 10. Pero tú sabes que este es un hexágono regular. Entonces todos los lados son congruentes y los ángulos de 120. ¿Ya? Entonces observa. Para resolverlo, simplemente lo ubico dentro de ese triángulo FBC. ¿De acuerdo? FBC. Ahora la pregunta será, ¿es FB perpendicular a este plano? Eso lo podemos comprobar aquí, mira. Recuerda que el ángulo interior de un hexágono regular es 120. Si yo trazo esta diagonal menor, esto sería 30 y esto sería 30. Pero como el ángulo debe ser 120, porque todos son iguales, este sería recto. Y acá también sería recto. ¿Ves esa línea diagonal? Es idéntica a la que está acá. Quiere decir que este es 90. Y este es 90. Conclusión, FB es perpendicular ¿a quién? A BC. ¿Ya? Entonces colocamos aquí ángulo recto. Tú sabes por teoría que si este es K y este es K, esta diagonal vale K raíz de 3, ¿sí o no? Claro, eso lo saben en memoria. Entonces, como dice acá, el dato es raíz de 10, este lado es raíz de 10, y este es raíz de 10, y este ángulo es 120, entonces es obvio que esto vale raíz de 10 por la raíz de 3, ¿cierto? ¿Cuánto sería? Raíz de 30. Pero este lado es raíz de 10. Pero como es cuadrado, esto también vale raíz de 10. Entonces, en este triángulo rectángulo, aplicamos el teorema de Pitágoras. X cuadrado es raíz de 30 al cuadrado más raíz de 10 al cuadrado. Y la clave es raíz de 40. ¿Cuánto es raíz de 40? 2 raíz de 10.